De nuevo, todas súper bienvenidas. Estamos en nuestra serie El perdón que libera y vamos a iniciar leyendo nuestro versículo ancla que está en Colosenses 3 del 12 al 13 en la versión de The Message, el mensaje dice, así que escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti, compasión, bondad, humildad, fortaleza pacífica, disciplina. Sé ecuánime con el segundo lugar, rápida para perdonar una ofensa. Perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti. E independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor. Es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. Y este es nuestro versículo ancla para toda la serie que estamos viendo acerca del perdón que libera. Y vamos a irnos justo en esta serie estamos viendo perdón y reconciliación. Y te quiero tocar este tema, de muerte a vida. Entonces tenemos que entender que para que haya resurrección tiene que haber una muerte. Jesús dice que la semilla tiene que morir para dar a vida más fruto. O sea, algo tiene que morir para que produzca vida. O sea, es necesario que nosotras entendamos esto. O sea, estamos llamadas por Cristo a entender que estamos llamadas a caminar en esta nueva vida, en la vida de Cristo, en la cual reflejemos cada vez más y más a Jesús, pero es necesario morir a nuestra carne. Es necesario morir a las pasiones del mundo, al egoísmo y a la soberbia. Y esto tiene que ver con entender el poder de la resurrección. Tenemos que entender el poder de la resurrección y el poder de la resurrección es el que levantó a Cristo Jesús, el que no lo dejó en la tumba, pero también nos enseña ese poder, esa autoridad que hay cuando nosotras caminamos en morir a nuestra carne, a menguar a nosotras para que Cristo brille en nosotras. Entonces entendemos que cuando nosotras llegamos a Cristo, pasamos de muerte a vida. O sea, cuando nosotras recibimos a Jesús como Señor y Salvador, algo cambia en nosotras, cambia en nuestras vidas. Este cambio tiene que ver con que antes teníamos un corazón de piedra que estaba totalmente duro, pero cuando nosotros recibimos a Jesús es totalmente mudado a un corazón de carne. Y tenemos que entender a ser mujeres conforme al corazón de Dios. Y esto implica totalmente que moramos a nuestra carne, que tengamos que morir a nuestro antiguo yo. Y esto es algo constante de todos los días. Tenemos que morir a nuestra vida pasada, tenemos que morir a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Y en esta serie del perdón que libera nos va a enseñar esta parte de morir a nuestro yo para tener un corazón arrepentido. Primeramente tener un corazón arrepentido para con Dios, pero también tener un corazón arrepentido, que podemos caminar con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Ahora estamos con esta frase que es parte de nuestra ancla y que es fundamental para todo, que es la misericordia de Dios no cancela su santidad. Dios es totalmente santo, es el más perfecto, es el cordero sin mancha. Él es perfecto y claro que para que hubiera una ofensa se requería un pago. Vemos a lo largo de la escritura que el pecado necesitaba ser totalmente pagado por ese derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, la misericordia de Dios no cancela su santidad. Ciertamente tú y yo fallamos, tú y yo nos equivocamos, pero Dios estableció en su plan perfecto, en su plan de amor, en su plan de restauración, estableció que Jesús pagara lo que a ti y a mí nos correspondía pagar, pero para que tú y yo no nos quedemos como estábamos. El poder de la resurrección implica comprender la santidad de Dios y cómo yo debo menguar todos los días. O sea, tenemos que entender que es necesario que día con día menguemos a nuestra carne. Debemos comprender que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que estamos llamadas a reflejar la santidad de Jesús todos los días de nuestra vida. Ahora vamos a ir con esta parte de nuestra serie, va a estar dividida en, primero Dios, 3 capítulos, porque el Espíritu Santo me puso 3 capítulos de esto de decide amar y perdonar por encima del dolor. Y vamos a ver características de los corazones y vamos a iniciar con la primera característica. Pero esto tiene que ver con decidir amar y perdonar por encima del dolor que sintamos.
Esta va a ser nuestra serie. Esta va a ser parte de nuestra serie del perdón y la reconciliación. Pero vamos a irnos al primer corazón, que es el corazón que vamos a ver toda esta sesión de auténtica, y es el corazón vano. Vamos a estudiar y vamos a ver qué es el corazón vano. Y el corazón vano es el corazón de Saúl. Y vamos a meternos un poco a estudiar la vida de Saúl, vamos a meternos a profundizar acerca de lo que estaba viviendo él, de lo que él permitió en su vida, porque son estas alertas, me encanta la palabra de Dios, porque es ese manual perfecto que nos guía toda la verdad y que a través de su palabra podemos cambiar muchas cosas de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo y podemos ser moldeados por Jesús. Ahora vamos a ir con Primera de Samuel 10:1, que habla, y vamos a entrar un poco en esto, pero Primera de Samuel 10:1 nos habla acerca de cuando Saúl fue coronado por rey, cuando a Saúl lo ungieron por rey. Y entonces vamos a ir tomando entonces, dice Samuel, una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y nos vamos a ir al siguiente. Primera de Samuel 10, del 5 al 7 dice, después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allí encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira, delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Y a mí me voló, cuando yo estaba leyendo Primera de Samuel 10 del 5 al 7, híjole, me voló, te leí el 1 que tiene que ver cuando Samuel unge a Saúl, pero en esta parte a mí me volan muchas cosas, porque aquí dice, va a pasar lo siguiente, sucederá que tú vas a llegar a la ciudad, vas a encontrar un grupo de profetas que van a estar alabando, ellos van a estar profetizando, y en ese momento le dice el profeta Samuel a Saúl, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, vas a empezar a profetizar con ellos, y en ese instante serás cambiado en otro hombre. Y me encanta porque Dios está contigo. Aquí podemos ver un momento, híjole, cuando yo lo leía dije, qué momento como tal una coronación de gloria, o sea, Saúl fue coronado de una manera fue cambiado de corazón, fue lleno del Espíritu de Dios, o sea, hubo un momento de un encuentro totalmente poderoso en la vida de Saúl. O sea, algo que vemos en la vida de Saúl es que tuvo un encuentro, pero también me sacude mucho porque ciertamente, o sea, había un encuentro, pero había algo que aún no estaba correcto en el corazón de Saúl. Y vamos a ir profundizando en eso. Pero quiero decirte algo que el Espíritu Santo me reflejaba cuando estaba leyendo esta parte, porque Saúl vivió una pincelada de Hechos 2. O sea, cuando yo estaba leyendo esto, a mí me movió mucho porque me llevó el Espíritu Santo a recordar Hechos 2 del 1 al 4 que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. O sea, cuando yo leía lo que vivió Saúl, me hacía este reflejo. Saúl vivió una pincelada. ¿Y qué vivió? Podemos ver 3 puntos que vivió Saúl en este encuentro con Dios. Dice, el Espíritu Santo vino sobre él, profetizó y fue cambiado un nuevo hombre. Vemos estos puntos en su vida. Y ahora vamos a ir a Primera de Samuel 10, del 9 al 11, y vamos a ir construyendo este corazón vano y qué pasa con el corazón vano. Dice, cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron aquel mismo día. Cuando Saúl y su criado llegaron allá a la colina, un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Híjole, cuando leía esto, este es el cumplimiento de lo que
El profeta Samuel habló a Saúl, pero vemos este cambio de corazón. Para Dios es necesario que nosotras seamos cambiadas de nuestro corazón, que nuestro corazón no se quede como estaba, por eso de muerte a vida. Pero debemos aprender a permanecer en la nueva vida que Dios estableció para nosotras. Debemos aprender a permanecer. El llamado tiene que ver con ser transformadas. Tú y yo estamos llamadas a ser transformadas por Dios. Dios no quiere que nos quedemos como estábamos. Él quiere que vivamos transformadas. O sea, que vivamos totalmente cambiadas, que todo lo que hay refleje a Cristo. O sea, qué hermoso saber cuando todo lo que hay refleja a Cristo. O sea, hay veces que si nos llenamos de tristeza, de amargura, de soberbia, eso se refleja, de vanidad, la vanidad se refleja. O sea, no hay manera de ocultarlo. Pero lo mismo pasa cuando nos llenamos de Cristo. Todo lo que reflejamos es a Cristo, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar. Seguimos en el mundo que está totalmente caído y por eso es necesario que nosotras menguemos a nuestra carne día con día para que Cristo sea formado en nosotros. Pero Dios nos está llamando a ser transformados. Si algo vemos aquí es el deseo del corazón de Dios en el primer rey de Israel tenía que ver con un corazón diferente. Si algo vemos es un nuevo corazón. Pero ¿qué pasa? Ezequiel 36 del 26 al 27 dice, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Ser transformados tiene que ver con permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Entonces, la evidencia de Cristo en nuestras vidas tiene que ver con transformación. O sea, la evidencia de Cristo en nosotras produce una transformación. No hay manera de decir que estamos en Cristo y seguir como estábamos. No hay manera de decir que estamos en Cristo y no honrar lo que su palabra dice que honremos. No hay manera de decir que estamos en Cristo y todo lo que producen mis acciones son reflejos contrarios a la vida de Cristo en mí. O sea, la palabra de Dios es tan clara. O sea, a mí me vuela porque es más cortante que toda espada de doble filo. Me encanta esto porque verdaderamente estamos llamados a ser transformados. No hay manera que quede nada de la vieja Karen en mí cuando soy totalmente expuesta a la vida de Cristo. No hay manera que quede ni un rasgo de lo que era. Pero el llamado a permanecer es algo que nos toca a ti y a mí día con día. Dios es un caballero, pero Él nos está llamando a permanecer, a no ser Saúl. Saúl fue renovado en un nuevo hombre, pero no permaneció en ese nuevo hombre. Su corazón no permaneció en ese corazón nuevo, sino que se empezó a llenar de tanto egoísmo que empezó a podrir su vida. La transformación empieza en ti y en mí. Dios es un Dios personal que anhela que nuestra vida sea transformada en Cristo, pero por lo mismo que es un Dios personal, este tema es fundamental para el perdón y la reconciliación. Porque cuando un corazón es vano y un corazón está lleno de egoísmo, se va a mover en contra del propósito de Dios y va a podrir todo lo que está a su alrededor. Les decía que tengo que encontrar el video, pero mi mamá una vez me compartió un video por Instagram de unas fresas, una fresa que estaba totalmente podrida y otras dos fresas que estaban totalmente sanas. Y al momento de juntarlas con un palo, la fresa se iba contaminando y todas las fresas se contaminaban. O sea, cuando un corazón está podrido, pudre lo demás. O sea, ¿qué pasó? O sea, hay muchísimos ejemplos que vemos en la palabra de Dios. O sea, hay tantos ejemplos de lo que vemos cuando un corazón podrido se junta con más y empieza a pasar ese veneno. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a corromper el diseño perfecto de Dios para nuestras vidas. Por eso es tan importante que hoy el Espíritu Santo nos venga a poner esa lupa, que su palabra venga a penetrar nuestras vidas y darnos cuenta que si nosotras estamos permitiendo ser esa piedra de tropiezo, que hoy regresemos a Cristo, que nos humillemos, que tengamos ese corazón contrito y humillado en ese arrepentimiento genuino, que no volvamos atrás, pero que también tengamos ese corazón dispuesto a decir,
Jesús, a tu manera y no a mi manera. Porque cuando nosotras nos movemos en esa contaminación, ¿qué pasó con Saúl? Saúl estaba ya tan podrido que lastimó y pudrió lo que estaba a su alrededor. Pudrió su llamado, pudrió su reinado, pudrió absolutamente todo. Por eso el llamado es verdaderamente hoy entender que el llamado es permanecer. El llamado de Dios para Saúl no era lo que tenemos en la historia que pasó. Él no lo llamó para errar del blanco. Al contrario. O sea, yo creo que si Saúl hubiera tenido un corazón contrito y humillado delante de Dios, otra historia totalmente diferente estaríamos hablando el día de hoy. Igual platicaba hace rato, ¿no? O sea, el mismo Judas. O sea, si Judas hubiera tenido un corazón arrepentido delante de Dios, hubiera sido otro Pablo. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque el que sabe la obra de Cristo en él empieza, la comparte. Pero también es lo mismo pasa de manera contraria. Cuando me muevo en contra del propósito de Dios, lastimo todo lo que hay a mi alrededor. Tenemos que tener cuidado, y esta es una frase que hemos estado hablando con la cultura de las emociones, ¿no? O sea, ¿qué pasó con Saúl? Se llenó de tantas emociones, vamos a verlo al ratito, pero se llenó de tanta emoción, de tanta soberbia, de tanta vanagloria, de tanto egoísmo, que erró del blanco. Hoy estamos en esta cultura de las emociones en la que vale más lo que sentimos, lo que pensamos, que la verdad de Dios. Justificamos absolutamente todo y ponemos un nombre a Dios y decimos, es que ve, yo tomo este versículo y es que es lo que está diciendo, y quitamos todo el contexto de lo que hay alrededor y no estamos verdaderamente siendo transformados porque estamos justificando, ¿no? A veces nos quedamos con solamente las bendiciones que habla la palabra de Dios. Y hay personas que caminan solamente con las bendiciones, pero también vemos que la palabra de Dios habla de las consecuencias de cuando nosotros no caminamos en esa honra a Dios, en esa honra a lo que Dios honra, en esa honra a honrar el matrimonio, en esa honra a honrar en nuestras iglesias, nuestras casas, en ese llamado a caminar en santidad. Entonces, hoy tenemos esta cultura de las emociones que viene a anular por completo lo que la palabra de Dios quiere venir a transformarnos. Y nos quedamos solamente, sí, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, ¿no? Y de repente nos quedamos solamente con eso y no profundizamos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosas, porque Saúl hizo esto. Saúl tomó lo que él mejor le quedaba, ¿no? O sea, yo me quedo, a mí me ungieron, a mí me dieron palabra, que no vieron que profeticé, es que se cumplió lo que Dios había dicho. Se quedó con tanta vanagloria en él que esto lo corrompió, que esto lo llevó a errar del blanco, lo llevó a totalmente caminar en contra del diseño con propósito de Dios. La verdad de Dios apunta a límites. La verdad de Dios apunta a esos límites bíblicos que apuntan a cómo caminamos con Jesús, cómo caminamos reflejando más y más a Jesús en nuestras vidas, más y más a Jesús en nuestra alma, mente, emociones, que toda nuestra vida esté por completo rendida a Cristo. Ahora, ciertamente en nuestras fuerzas es imposible. La palabra de Dios también dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero también hoy sabemos que en Cristo estamos llamados a caminar en santidad, porque su misericordia no cancela su santidad. Porque Él es santo. Porque Él anhela formar en nosotras el carácter de Cristo y que cuando Él regrese, vea a Cristo formadas en cada una de nosotras. Que ninguna tire la toalla, sino que caminemos cada vez más y más con Jesús. Dios establece en su palabra límites para que caminemos en santidad reflejando a Cristo. O sea, en su palabra podemos encontrar sin fin de límites para poder caminar en santidad y reflejar a Jesús. Si vamos a Deuteronomio y recuerdas lo que estábamos leyendo en Deuteronomio cuando estábamos en amor por la palabra, vemos una y otra vez cuando dice, y así vas a quitar el mal de Israel. O sea, dice, igual habla de la rebeldía. Dice, si un hijo es rebelde, dice, y lo llevan delante del ministro y no escucha, dice, le tienes que dar muerte porque eso va a corromper Israel. Dice, en Israel no pueden, dice, no puede haber,
ninguna prostituta. O sea, hay palabras que son tan claras, dice, porque esto promueve el mal en nuestra tierra. En nuestra tierra no puede adorarse a ningún otro Dios porque va a traer mal. Cuando vayas a la guerra no te quedes con nada de lo que hay en otros lugares porque eso va a traer el mal a tu tierra. Hasta incluso dice, si van a hacer del baño tienen que agarrar una pala, cavarlo, esconderlo. Dice, porque donde estás es tierra santa, no puedes, o sea, no puede haber esa comunión con lo que no es santo y agradable para Dios. O sea, hay tantos límites que nos habla la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, amar a tu prójimo. O sea, hay tantas cosas, pero hoy el enemigo nos ha querido llenar de ideas que nos quieren hacer caminar como Saúl en contra de nuestro propósito. El enemigo nos quiere tener como a Saúl, querernos clavados en sí en un momento, pero nunca permanecimos. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Primera de Samuel 12 del 20 al 25 dice, y Samuel dijo al pueblo, no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces irán tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Híjole, cuando yo leía esto de 1 Samuel 12 al 25, 20 al 25, es una palabra tan clara, o sea, Samuel totalmente instruido por Dios. O sea, Dios, el rey de reyes, le dio una palabra. Dijo, ok, si el pueblo quiere un rey, yo les voy a dar un rey. O sea, le dijo a Samuel, Samuel, no llores, no te están negando a ti, me están negando a mí. Y Dios le da esta palabra que dice, ok, no teman, ¿por qué? Porque aunque ustedes han hecho mal, no se tienen que apartar de seguir al Señor. El llamado es que ustedes lo sirvan con todo su corazón y que no se aparten de Él. Porque si se apartan de Él, porque si no siguen al Señor con todo su corazón, se van a llenar de vanidades que no ayudan ni libran. Pero me vuela porque prácticamente Dios le da esta palabra a Samuel como un pueblo de Israel, si ustedes no caminan en esto, si su rey Saúl no caminan en esto, van a ir totalmente en contra del propósito de Dios. ¿Y qué creen que pasó? Si leímos toda la historia de Saúl, hizo todo lo contrario a lo que el profeta Samuel, lo que la palabra de Dios había hablado, lo que la ley de Moisés había establecido, y literal vemos que él caminó totalmente en contra, o sea, se apartó de Dios, dejó de servirlo con todo su corazón y empezó a irse tras vanidades, tras la fama. Híjole, que sigan diciendo, es que si estos logros son míos. Y empezó a hacer cosas en contra del propósito. Dice la palabra de Dios más adelante, ¿no? Habla acerca de cómo él, esperando a Samuel, levanta un holocausto y dice, como vi que tardabas, justificaba absolutamente todo lo que hacía, aun cuando sabía que estaba en contra del diseño de Dios para su vida. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con el corazón vano. Por eso aquí este llamado es, porque si nosotras nos apartamos de seguir al Señor con todo nuestro corazón, empezamos a llenarnos de vanidades. Y hoy el enemigo es tan sutil que está llenando todo. Las redes sociales están llenas de vanidad. Todo lo que vemos, y la vanidad, lo habíamos hablado en sesiones pasadas de Auténtica, la vanidad tiene que ver con ponerme yo en el lugar de Dios. Tiene que ver con creer que lo que yo tengo que hacer, lo que mis acciones dan es mayor. Y hoy todo lo que vemos es vanidad. Todo lo que las redes sociales, TikTok, o sea, Instagram, los mismos Reels, hasta incluso gente que ha querido, o sea, tenemos tantas influencers, tanta comunicación, tenemos tanto que está lleno de vanidad que es muy fácil caer. Por eso tenemos que menguar a nuestra carne y verdaderamente levantarnos, o sea, ser mujeres conforme al corazón de Dios. No levantarnos como Saúl, sino ser transformadas en Cristo. Debemos erradicar la raíz de la vanidad
que corrompe el alma, mente y el espíritu. La raíz de la vanidad va a corromper, va a podrir el alma, mente y espíritu. Y eso es lo que vemos nosotros en la vida de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Al no caminar conforme a lo que la palabra de Dios había instruido, al no renovar, al no seguir caminando en ese nuevo hombre que Dios había creado para él empezó a llenarse de vanidad. Dice que un espíritu malo se apoderó de él que era atormentado. Cuando nosotras nos llenamos de vanidad, le estamos abriendo la puerta al enemigo para que venga a atormentar nuestra vida y a dañar nuestra alma, mente y espíritu. Por eso el llamado de hoy es tan importante. O sea, debemos amar como si no nos hubieran herido, pero también debemos aprender a asumir responsabilidad. Debemos aprender a asumir lo que nos toca y cambiar lo que necesitemos cambiar. Debemos erradicar todo lo que el enemigo ha querido traer y poner como semillas que pensamos que se ven muy bonitas. Si el enemigo se presenta y presenta el pecado y lo malo como es, pues todos oiríamos, ¿no? Ayer mi papá les compartía a los chicos de Makers Fire, ¿no? Les decía, chicos, si yo los llevo a un lugar donde la comida se ve horrible, ¿no? O sea, la carne se ve verde, huele feo, y les digo, coman, nadie va a querer comer. Pero si los llevo a un restaurante Michelin y no se dan cuenta que la comida tiene cianuro y se la comen, van a morirse. Tiene peor daño el cianuro que una comida totalmente podrida. Ahora, este ejemplo a mí me vuela, porque así se va a querer presentar el enemigo. Pinta toda la vanidad de una manera tan bonita, pero que es totalmente para perdición. Y hoy estamos en esto de ¿qué estamos sembrando? Estamos en santidad, ¿qué estamos sembrando? Saúl no sembró santidad. Saúl fue vano, quiso ser sabio en su propia prudencia y se hundió. Ahora, la vida de Saúl nos enseña los siguientes puntos. El primero es que podemos ser transformados, pero si no permanecemos en Cristo, es muy fácil desviarnos tras vanidades y pensar que todo se trata de nosotros. El primer punto de lo que podemos aprender de la vida de Saúl es que sí, podemos ser claramente transformados. Sí, hemos sido llamados de muerte a vida. Pero si nosotros no caminamos y no permanecemos en Cristo, no menguamos a nuestra carne, es muy fácil que tú y yo nos desviemos. Es muy fácil que empecemos a añorar lo que el mundo ofrece. Es muy fácil que caigamos. El otro punto es, Saúl fue sabio en su propia opinión. Tenía todo para sacarla del estadio, pero se llenó de soberbia, vanagloria. Quiso jugar a ser Dios e hizo a Dios a su manera. O sea, ayer igual me volaba la prédica, o sea, decir, hoy tenemos personas, o muchas veces nos estamos engañando, creyendo que Dios nos habló y utilizamos, sí, es que Jesús, cuando estamos hablando de un Dios totalmente que nosotras hicimos a nuestra imagen, y que estamos maquillando por completo. Hoy debemos de verdaderamente despertar y verdaderamente ver y escudriñar lo que dice la palabra de Dios acerca de quién es Dios. Dios es santo y nos está llamando a caminar en santidad. Ahora, ¿qué también aprendemos? Saúl nunca tuvo un corazón arrepentido. Él echó culpas absolutamente de todo. Le echó culpa a Samuel, ¿no? O sea, le echó culpa a Samuel al decir, híjole, es que te tardaste en llegar. El corazón que no camina en arrepentimiento no puede ser transformado. Un corazón que no es contrito y humillado delante del Padre no puede ser transformado. Si algo agrada a Dios, si algo es esa parte en la que Dios se deleita, es cuando nosotros tenemos un corazón humilde, humillado delante de Él. No que está buscando el lanzar la primera piedra, sino verdaderamente ser transformados. Ahora también vemos en la vida de Saúl que él no pudo caminar en los límites que Dios había establecido para su bien. Los límites son para nuestro bien, son totalmente para nuestro bien. Pero Saúl no pudo caminar en esos límites, él no entendió que eran para su bien. Él pensó, como yo ya soy rey, como Dios ya me hizo rey, como Dios ya me ungió, yo puedo hacer lo que yo quiera. Los límites son para nuestro bien. Y Dios establece límites para que la vida de Cristo sea formada en nuestras vidas. Y es tan claro nuestro Dios que cuando
un límite se corrompe y no tenemos un corazón arrepentido, hay una consecuencia. Pero qué hermoso saber que hoy podemos tener un corazón contrito y humillado y verdaderamente arrepentirnos de nuestros malos caminos, venir a Cristo y decir, yo no quiero vivir como Saúl, ya me cansé de ser Saúl. Ahora también vemos que el no permanecer en ser transformados todos los días en Cristo nos aleja de ser mujeres conforme al corazón de Dios. Cuando nosotras no permanecemos en ser transformadas todos los días, en menguar a nuestra carne para que Cristo brille en nosotras, nos estamos alejando de ser mujeres conforme al corazón de Dios y nos estamos pareciendo cada vez más a Saúl. Tenemos que despertar en esto. Entonces, estamos llamadas a erradicar de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestras amistades, de nuestra iglesia, de nuestros trabajos, todo el mal, todo lo que no agrada a Dios. Ahora, ¿qué es lo que no agrada a Dios? Yo te invito a que puedas leer en su palabra y decirle, Espíritu Santo, abre mis ojos para ver lo que no te agrada y verdaderamente caminar en lo que te agrada, en ser moldeada, o sea, en que si no te agrada la manera en la que estoy pensando, escuchando, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, hoy vengo para que tú brilles en mí. Si hay algo en mi matrimonio, en mi familia, en mis amistades, si hay algo en la manera en la que tomo decisiones, si yo decido tomar decisiones primero y no te consulto, perdóname porque estoy errando y me estoy moviendo como Saúl. O sea, el llamado es erradicar el mal. O sea, Dios es tan hermoso que le dijo al pueblo, o sea, le dio las instrucciones. El llamado es quitar el mal de Israel. El llamado hoy es quitar el mal de nuestras vidas. Quitar el mal de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio. Y eso tiene que ver con dejar de normalizar lo que está mal. Dejar de llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Dejar de estar ciegos. Hoy es momento de verdaderamente despertar, porque el enemigo nos ha querido traer literalmente dormidas como zombies para normalizar todo. Y hoy debemos despertar, porque erradicar y quitar lo que estorba ciertamente va a tener un proceso en el que va a doler sacar la raíz que estorba. Pero al momento que empieza a florecer la vida de Cristo en nuestras vidas. Empieza a ser formado Cristo en nosotros. Y ese es el llamado de Dios para nosotras. Ahora, Dios es fuego consumidor. Ser confrontadas para que el fuego de Dios consuma nuestro ego y podamos caminar reflejando a Cristo. Que cada vez que leamos la palabra, decirle, Espíritu Santo, ¿qué quieres hablar a mi vida en esta área? Espíritu Santo, hoy quiero renunciar a mi ego, a mi falta de dominio propio, a la forma en la que hablo, en la que pienso. Hoy someto todo, pero Espíritu Santo, tú eres ese fuego consumidor que viene a transformar, a partir lo que está mal. Y hoy te pido que tú consumas todo lo que no te agrada para que mi vida te refleje. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Y Él se encarga de todo lo demás. Tenemos que aprender a amar como si nunca nos hubieran herido, pero eso también implica, sobre todo, y debemos que entender que los límites bíblicos son saludables. O sea, que el no caminar en los límites bíblicos nos lleva a ser como Saúl. Estamos llamadas al ministerio de la reconciliación, pero sin arrepentimiento no puede haber reconciliación. Debemos recordar que lo que Cristo hizo por nosotros, eso estamos llamadas a hacer, pero ¿qué tuvo que haber en nosotros? Un corazón arrepentido, esa conciencia de pecado, ese confesar con nuestra boca en lo que estábamos mal, y Cristo vino a hacer una nueva obra en nosotras. Pero estamos llamadas a permanecer, no ser Saúles, no ser Saúles. Saúl se llenó de egoísmo, de vanagloria, de soberbia, se llenó de heridas en su corazón que pudrieron su vida y lo atormentaron. No murió cumpliendo el propósito de Dios, al contrario. Hoy si hablamos de la historia de Saúl, podemos tomar todo lo malo, no podemos ver algo que digas, híjole, en esto, pero hoy estamos llamadas a no caminar como Saúl y verdaderamente aprender que esos límites bíblicos nos llevan a caminar reflejando a Jesús y que Jesús nos amó como si nunca nosotras lo hubiéramos herido, pero que también ha establecido esos límites sanos para que nosotras podamos caminar con Él.
Amadas hermanas, vamos a cerrar este tiempo en oración. El Espíritu Santo ha traído esta palabra y hoy aprendimos acerca de cuál es el corazón vano. Y hoy es necesario menguar. Y vamos a aprender la próxima semana el corazón conforme al corazón de Dios. Y luego el cómo poder caminar en esta parte de esa reconciliación bíblica. Seguimos en esta serie del perdón donde seguimos siendo moldeadas. Y te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a tomar este tiempo de oración. Precioso Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Hoy venimos delante de ti con un corazón humillado. Perdónanos, perdónanos por cuantas veces hemos lastimado tu corazón consciente o inconscientemente. Perdónanos si nos habíamos llenado de vanagloria. Perdónanos si habíamos caminado con Saúl. Hoy te pedimos perdón por cada palabra ociosa que había salido de nuestra mente, por cada acción de nuestras vidas que no te refleja. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos por haber hecho tu palabra a nuestra manera. Perdónanos por haber justificado cosas que eran incorrectas. Hoy no queremos tener un corazón como el corazón de Saúl. Y hoy venimos a rendirte todo, queremos caminar en ti, honrar lo que tú honras, amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces y verdaderamente caminar en este llamado de integridad, de santidad, porque tú eres santo y estamos llamadas a caminar en santidad. Queremos permanecer en ti, que tú brilles en nosotras, que nosotras menguemos para que Cristo brille en nosotras. Te amamos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.